irrigado. Después vamos a ver que tiene una irrigación especial. Tiene un sistema porta hipotálamo hipofisario, que es un sistema portavenoso. Perdón, y acá, en la adenohipófisis, que era la más celular, ustedes van a tener un montón de células que van a formar hormonas. Estas células se las van a dividir en dos grandes grupos, las células cromófilas y las células cromófobas. Las cromófilas representan un 50% de las células y las cromófobas el 50% restante. Ahora, de las cromófilas, que son las que tienen más afinidad por los colorantes, las acidófilas y las basófilas se van a subdividir. Es decir, va a haber un porcentaje aproximadamente un 40% de acidófilas y un 10% de basófilas. Entonces, yo cuando voy a la adenohipófisis voy a ver cromófilas acidófilas en gran porcentaje, cromófilas basófilas en menor porcentaje y células cromófobas en gran porcentaje también. Algunos dicen que la no afinidad de esas células por los colorantes de las cromófobas es porque ya han degranulado. Por eso otros dicen que son células de reserva. Pero bueno, la realidad es que unas son cromófilas y tienen afinidades por los colorantes, las otras son cromófonas y no las tienen. El estroma de la glándula está conformado por fibras reticulares y tejido reticular. Ahora, de las acidófilas, que son el 50%, hay, de las cromófilas, que son el 50%, hay 40% de acidófilas, como les decía antes, y de estas va a haber dos subtipos de células que no las van a identificar, salvo que hagan una inmunohistoquímica, una inmunomarcación. Pero las acidófilas son las que forman prolactina y forman hormona de crecimiento. Por eso son las lactotropas o mamotropas y las somatotropas. Y las basófilas, que son el 10%, tienen más subtipos. Están las adenocorticotropas, que son las que forman ACTH, encefalinas, hormona melanocito estimulante, las gonadotropas, que liberan gonadotrofinas, LH y FSH, y las tirotropas, que liberan tirotrofina, TSH, que va a actuar en la tiroides. Las gonadotropas, la LH y la FSH en las gónadas, y la ACTH va a actuar preferentemente en la corteza suprarrenal. El otro 50% son las cromófobas, como dijimos antes. Ahora, a diferencia de otros órganos, acá la tinción va a tener una característica diferencial. Va a ser una tinción de tipo tricrómico. Hay dos tipos de tricrómico, generalmente se usa el Mallory o el Mason. La diferencia es que el Mallory o el Mason tiene una tendencia más a tener de verde ciertos componentes del tejido conectivo como el colágeno. El Mallory de un color más azul o de un color del tinte del basófilo. Son tres colorantes combinados, pero que bueno, eso es parte de la técnica. Y ustedes van a ver en la adenohipófisis, van a ver toda esta celularidad con un montón de células acidófilas, menos basófilas, porque decíamos que era un 40-10, y cromófobas que obviamente se ven en espacios pálidos que después vamos a observarlas. La parcia intermedia tiene algunas células basófilas, por eso se la ve solamente esa coloración basófila y es muy rudimentaria, muy pequeña en el ser humano, y la parcia nervosa es bien pálida porque no hay ese tipo de células. También lo podemos ver con HIE, lo que pasa es que la diferenciación es un poco más difícil. Fíjense, las acidófilas se ven en gran número, las basófilas se ven menos y a veces confunden un poco su morfología con las acidófilas, y las cromófobas son esas que son un poco más pálidas, también difícil de diferenciar con las basófilas. Entonces se utiliza el tricrómico que muestra una mejor conformación estructural. Fíjense, los glóbulos rojos se ven de ese color medio anaranjado. Las paredes de los vasos, el tejido conectivo de color bien azul. Las células acidófilas se ven bien acidófilas. Las células basófilas se ven bien basófilas. Y las cromófobas se ven bien pálidas. ¿Llegan a ver la diferencia de los tres tipos de células?
Sí, se nota. Sí, se ve. Por eso se utiliza el Mallory, para poder diferenciar bien sobre todo las células de la adenohipófisis. ¿Se pregunta esto? Sí, se pregunta. ¿Se pregunta qué secreta las acidófilas y las basófilas? Sí, se pregunta. Hay que saber. Recuerden, las basófilas son las que más secretan. Secretan gonadotrofinas, es decir, están las células gonadotropas, las células que liberan adenocorticotrofina, las adenocorticotropas, y las que liberan tirotrofina, tirotropas. Las acidófilas tienen solamente las mamotropas que liberan prolactina y las somatotropas que liberan hormona de crecimiento. Pero en porcentaje hay mucho más acidófilas que basófilas. Y las cromófagas no secretan nada porque supuestamente o son células de reserva o son células que ya degranularon. Cuando uno hace un insert y una ampliación de este tipo de células, va a ver que tiene una cantidad de gránulos, y esa tinción se da por la tinción y el aspecto de esos gránulos. Las basófilas, las acidófilas y las cromófobas. Fíjense cómo se marca todo el tejido reticular del estroma, conformando como estructuras en celdillas donde están las células. Bueno, acá nuevamente tenemos las acidófilas y las basófilas, y qué funciones cumplen. La prolactina, como ustedes saben, en la mama, una vez que se produjo el parto, estimulan a la contracción de los conductos galactóforos para la expulsión y de los adenómeros para la expulsión de la leche, los adenómeros que son de tipo alveolar en la glándula mamaria. La somatotropa, hormona de crecimiento, bueno, obviamente actúa sobre la fisis de los huesos largos, tiene una acción directamente gluconeogénica, y a su vez produce glucólisis e hiperglucemia. En el tejido adiposo hace lipogénesis y en el músculo hace proteogénesis, por eso también se utiliza como un agente anabólico. Estimula el crecimiento de todos los tejidos. Es una hormona que obviamente en las competencias hay una prohibición para la utilización, salvo que haya una indicación específica por una alteración por ahí en el crecimiento, como pasó en el caso de Messi. Y las basófilas, fíjense que hay las adenocorticotrofas, que son las que van a actuar en la suprarrenal para el estímulo de la corteza suprarrenal para la liberación de hormonas esteroideas, después vamos a ver cuáles son. Las tirotropas o la TSH, que va a actuar sobre la tiroides, en los folículos para la síntesis de hormonas tiroides. Las gonadotropas, LH y FSH, que van a actuar en el ovario y en el testículo, depende del sexo del género de cada uno. Acá tenemos el ovario, va a producir el desarrollo folicular, posteriormente la ovulación y la síntesis de hormonas femeninas. Y en el testículo, la espermatogénesis y la síntesis de hormonas masculinas. Bueno, en la parte intermedia hay algunas células basófilas, como le había dicho, hay bastantes células cromófobas y hay algunas estructuras que se llaman quistes de Rathke, que son resabios de el embrión y que pueden contener algún tipo de líquido. La parte intermedia está muy poco desarrollada en el ser humano. Algunas publicaciones dicen que esas células basófilas forman también alfa-MSH, que es una hormona melanocito estimulante, que también la forman las adenocorticotropas en la parte distalis. La pars tuberalis, que está ubicada en la región del tallo, presenta una rica irrigación, donde va a haber un plexo capilar importante y va a haber un intercambio de componentes que pasan desde la glándula a la sangre. Y va a haber algunas células basófilas y algunas células cromófobas como la pars intermedia. Ahí se ven algunas estructuras como los quistes de Rathke, que son esos espacios que parecen dilataciones o vasos, pero que no tienen un endotelio, que son resabios embrionarios. Esa franjita es la parte intermedia y lo otro ya empieza a ser la parte nervosa.
Bueno, la neurohipófisis, que como decíamos pertenece al lóbulo posterior, y acá sí hay un contenido básicamente axonal que viene desde el hipotálamo. Recuerden esa conexión que tiene la hipófisis con el hipotálamo. Todos esos axones del hipotálamo que vienen preferentemente del núcleo supraóptico y paraventricular van a prolongar esos axones hasta llegar a la neurohipófisis. Ahí van a tener esos axones dilataciones, tipo ampliaciones del axón, donde van a estar cargadas de estas hormonas que vienen sintetizadas por esos núcleos del hipotálamo. Esas dilataciones, esos manchones que ustedes van a ver en el preparado de tinción basófila, corresponde a los cuerpos de Herring. Los cuerpos de Herring son eso, son el acúmulo de las hormonas que vienen del núcleo supraóptico, que en ese caso es la ADH o vasopresina o antidiurética, que actúa preferentemente en los túbulos colectores, generando o facilitando el paso del agua o la reabsorción de agua por las acuoporinas de la membrana de esas células, de esos túbulos colectores. Y por otro lado, también va a venir desde el núcleo paraventricular la ocitocina o oxitocina, que va a generar un estímulo periparto para la contracción del músculo uterino y también para la eyección de leche. Los pituicitos, que son como astrocitos o células gliales muy parecidas a los astrocitos que se encuentran en la neurohipófisis, también se observan con la morfología del núcleo igual que el astrocito. Cromatina laxa y nucleolo evidente. Y sí vamos a ver un montón de estructuras capilares, vasculares como capilares fenestrados, que van a ser los que permiten el paso o facilitar el paso de esas hormonas a la circulación para ir en busca de su órgano blanco. Volvemos a ver ahí la pars nervosa y fíjense que la pars nervosa es bien acelular, hay pocas células, las pocas células que podemos llegar a encontrar corresponden a pituicitos. Se podrá ver algún cuerpo de Herring, que son estos manchones o estructuras vesiculosas de tipo basófilo. Algunos capilares que son grandes, porque si ven el tamaño son fenestrados y son capilares grandes. Y los astrocitos, que acá, bueno, pituicitos, acá se ve uno, que normalmente son ovaladitos de cromatina laxa. Los van a ver mejor en el preparado de esos pituicitos. ¿Cuál es la función de la neurohipófisis? Entonces, el almacenamiento y liberación hormonal. No se forman hormonas en la neurohipófisis, sino que se almacenan y se liberan. A diferencia de la adenohipófisis, que sí se forman. Bueno, y dijimos oxitocina, vasopresina. La oxitocina, contracción de las células miopiteliales del alvéolo y conducto mamario, y el útero, la contracción miométrica periparto. Y la ADH vasopresina, por un lado, vasoconstricción, no es tan potente como la angiotensina 2, y por otro lado, en el riñón, la expresión de acuoporina 2 en el nefrón distal. En realidad no es en el nefrón distal, sino que es en el túbulo colector. Eso está mal. No es nefrón distal porque el túbulo colector no pertenece al nefrón. Y a diferencia de la aldosterona, que actúa en el túbulo con torneo distales, sí es el nefrón distal. Bueno, como decíamos, el hipotálamo tiene esos núcleos supraóptico y paraventricular que van a formar la oxitocina y la vasopresina, pero también forma un montón de péptidos reguladores. Se llaman factores estimulantes y se los nombra con una sigla que termina en RH. Está el GHRH, que es para la hormona de crecimiento, el CRH, que es para la hormona o la adenocorticotrofina, el TRH, que es para las hormonas tiroides o la regulación de las células tirotropas, y el GNRH, que es el regulador de las gonadotrofinas. Y también tiene factores inhibitorios sobre sobre esta formación de hormonas, que son la somatostatina y la dopamina. Todo eso va generando un eje en el cual tenemos sustancias que vienen del hipotálamo y por un lado pueden estimular la formación, por ejemplo, de las células acidófilas, cromófilas,
tirotropas, basófilas, perdón, tirotropas. Las basófilas tirotropas lo que van a formar es TSH. La TSH va a viajar por sangre, va a llegar a la glándula tiroides y se van a formar hormonas tiroides. Cuando el hipotálamo recibe información de que hay hormonas tiroides circulando por sangre, el mismo eje hace una retroalimentación negativa en las mismas hormonas, en las mismas células tirotropas y a su vez a nivel del hipotálamo para la disminución de la formación del TRH. Así son los ejes en general. Tienen un eje de formación y una retroalimentación negativa cuando ya hay hormonas circulantes. ¿Hay que saber todos los ejes ahora? No, la realidad es que eso es más de fisiología endocrina. Pero sí sepan cómo funciona un eje endocrinológico a nivel fisiológico, porque es importante saberlo. Y muchas alteraciones hormonales tienen que ver con estos desvíos en los ejes hormonales. Bueno, fíjense que dentro de la regulación de la adenohipófisis hay una sustancia que es muy importante que es la dopamina, que es un factor inhibitorio, pero la dopamina tiene un carácter regulador sobre la adenohipófisis. Y como les decía, hay un sistema portavenoso, el sistema porta hipotálamo hipofisario, que es un sistema vascular que va a poder permitir la llegada de factores reguladores del hipotálamo y la facilitación de la secreción de esas hormonas por la adenohipófisis y desde la liberación de los cuerpos de Herring de los axones del núcleo supraóptico paraventricular en la neurohipófisis, poder pasar al torrente sanguíneo para poder realizar sus efectos. Ahora, fíjense, todas estas hormonas, en este cuadrito se resumen cuáles son las funciones. Pero con que saber cada cosa ordenadamente, qué tipo de célula la forma y qué función tiene el órgano blanco, alcanza y sobra. ¿Alguna pregunta con respecto a hipófisis? ¿Están ahí? Sí, pero aparecen unas puntas. Bueno. Seguimos entonces con tiroides. La glándula tiroides, ustedes saben que se encuentra ahí en relación al cartílago cricoides en el cuello, que es una glándula que tiene dos grandes lóbulos. Anatómicamente está conformada por esos dos grandes lóbulos y como un istmo que la une, y tiene en cada puntita tiene como una glandulita más pequeña que está alrededor, que son las paratiroides. Normalmente, a nivel histológico, su estructura está rodeada por una cápsula de tejido conectivo colágeno denso no modelado y van a encontrar estructuras esféricas, se llaman folículos, que van a estar conformados por células foliculares, que van a sintetizar una sustancia que se llama coloide, que está conformado por una proteína que se llama tiroglobulina, eso es importante. Ese coloide es el aspecto que nosotros vemos en el microscopio óptico, pero está conformado en la expresión de la tinción de esa proteína que es la tiroglobulina. Y va a haber algunas células pequeñas que se llaman células parafoliculares o células C, que están en el folículo pero que no contactan con la luz y que tienen una función hormonal o endocrina de formar una hormona que es la calcitonina. ¿Qué hacía la calcitonina? Lo vimos en tejido óseo. ¿Qué hacía? Ayuda a controlar el nivel de calcio en la sangre. ¿Cómo? Ayuda a controlar el nivel de calcio en la sangre. Ayuda, sí, ayuda a controlar. En realidad participa dentro de lo que es la regulación del metabolismo fosfocálcico, pero ¿qué hace? ¿Es hiper o hipocalcemiante? Hipo. Hipocalcemiante. ¿Por qué? ¿Sobre quién actúa? ¿Cuál era la célula que decíamos me lleva calcio a la sangre?
Si me lleva calcio a la sangre, está destruyendo matriz ósea. ¿Cuál era esa célula? ¿El osteoclasto puede ser? El osteoclasto, muy bien, el osteoclasto. Esa célula tiene una función que es la resorción y reabsorción ósea, y eso genera que el calcio, cuando se va desmineralizando el hueso, el tejido óseo, se va liberando calcio que va a pasar al torrente sanguíneo. Entonces, si yo disminuyo la función de esa célula, voy a estar generando un efecto beneficioso. Antes en los cuadros de osteopenia, osteoporosis, se daba mucho calcitonina, pero después se sintetizaron drogas que actúan un poco más eficaz sobre el osteoclasto, como el alendronato, ibandronato, por ahí un abuelo de ustedes lo ha tomado en algún momento. O ahora hay unos que se llaman ácido solendrónico, que es por ahí de una aplicación sola mensual, hasta de 2 o 3 meses. Pero bueno, la célula C libera la calcitonina, que tiene una función dentro de la regulación del metabolismo fosfocálcico, inhibiendo al osteoclasto y generando o realizando un efecto hipocalcemiante. Bueno, el estroma está formado por tejido conectivo colágeno denso, vasos, nervios, como siempre. Esto es lo que vamos a ver. El preparado de tiroides es un preparado muy fácil de diagnosticar. Muy fácil de diagnosticar. Vamos a tener un conjunto de folículos con el coloide en el medio. Recuerden que el coloide representa la tiroglobulina, que es esa proteína que está formando parte del coloide. A veces hay una retracción del coloide por la técnica y se ven esas células cúbicas simples que pertenecen a las células foliculares. Las células foliculares. Después en el intersticio se puede llegar a ver alguna estructura vascular. Es muy fácil de hacer diagnóstico. ¿Cuál es la función de las hormonas tiroides? ¿Cuáles son las hormonas tiroides? ¿Saben? Las hormonas activas. Pues la tiroglobulina es una proteína. Después de ahí se forman las hormonas. Si uno quiere ver la función de la tiroides y le hace un análisis de sangre, ¿qué pide? Más allá de la TSH, que estimula. Eso. La TSH estimula la tiroides, a las células del folículo, pero esa viene de la hipófisis. ¿Cuáles son las hormonas? La T4 y la T3. T3 y T4, muy bien. Uno cuando hace un análisis de sangre, una rutina completa, evalúa la función tiroidea y pide no solamente los reguladores, que es el TSH y el TRH, sino que también la T3 y la T4 libre, se llama eso. Libre porque están circulando y uno ve ahí la hormona circulando en sangre. Porque son hormonas que tienen una regulación muy importante en la homeostasis de nuestro organismo. Fíjense, aumentan el metabolismo basal, son calorigénicas, estimulan la absorción de hidratos de carbono, desarrollo y mielinización neuronal en la vida fetal y también permiten las funciones o las funciones correctas, ahí dice correctas, pero bueno, no era la palabra que quería decir, de las gónadas en general. Pero son hormonas que nos mantienen activos, por eso el que es hipotiroideo, que tiene baja la cantidad de hormonas tiroideas, o porque no la forma bien o porque hay una resistencia, tiende a estar letárgico, hiporreactivo, o tiende a ser gordito porque no tiene actividad, no puede generar ese efecto de aumento del metabolismo. Y bueno, en el caso de que sea un hipotiroideo se medica con levotiroxina o T3 y T4 libre. Bueno, ahí está lo de la calcitonina, lo que hablábamos recién. Adelantamos eso. Bueno, y la síntesis de hormonas tiroides hay que saberla toda. Bueno, eso es más de endocrino, de fisiología, pero sí tienen que saber que la célula folicular lo que hace es captar el yodo por los pequeños canales que tiene, oxidan el yodo que viene desde la sangre, lo liberan a la tiroide, digamos al folículo, a la luz del folículo tiroide, donde está el
coloide, y donde está la tiroglobulina, y ahí es donde se organifica y se combina el yodo con aminoácidos que se llaman, o grupos de aminoácidos combinados, como la monoiodotirosina o la diiodotirosina. Cuando se combinan uno solo es monoiodotirosina, cuando se combinan dos son diiodotirosinas. Y esos a su vez se combinan entre ellos. Si es un MIT más un DIT, es decir, 1 más 2 sería T3, triiodotirosina. Y si es 2 DIT, 2 DIT sería T4, porque son 2 diodo, T4. Tetraiodotirosina o tiroxina. 1 más 2, 3, 2 más 2, 4. No se combina 1 más 1 nunca. No va eso. Bueno, una vez que se acopló, la célula folicular vuelve a endocitar esa tiroglobulina con T3 y T4 y los corta a nivel intralisosomal y los libera a la circulación. Perdón, me adelanté. Bueno, y esto está todo regulado, como decíamos, por la TSH. La TSH que estimula la captación de yodo por la glándula, estimula la síntesis de tiroglobulina, estimula la organificación del coloide, estimula la endocitosis del coloide, estimula la liberación de hormonas al torrente sanguíneo y estimula el trofismo glandular. Ahora, ¿de dónde sacamos el yodo? ¿Qué alimentos tienen yodo? La sal. Trampa eso. La sal es lo que nos aporta el yodo, pero es porque pocos alimentos tienen yodo. La sal de mesa está iodada, pero por una combinación que hacen las empresas por una regulación y demás. Pero hay pocos alimentos que contienen la cantidad de yodo necesaria, por eso nosotros incorporamos yodo a partir de la sal de mesa, que está iodada. Pero si es, por ejemplo, en lugares donde no utilizan sal de mesa, se producen enfermedades como el bocio nodular endémico o el bocio endémico, que se da porque esas personas no consumen yodo y la glándula empieza a hipertrofiarse para tratar de, digamos, generar una mínima función adecuada con la síntesis de hormonas tiroides. Y como les decía, en cada esquinita de la tiroides hay unas glandulitas que se llaman paratiroides. La glándula paratiroides también tiene una cápsula de tejido conectivo colágeno denso no modelado y posee dos tipos de células principales y células oxífilas. Las principales son células mucho más chiquitas, poliédricas, con citoplasma claro, y son las que sintetizan la otra hormona reguladora del metabolismo fosfocálcico, que es la paratormona. La paratormona, a diferencia de la calcitonina, es hipercalcemiante. Hipercalcemiante. Y las células oxífilas, que son el menor porcentaje de células de la glándula, que no tienen una función descubierta. Y el estroma está formado por tejido conectivo colágeno laxo, tejido adiposo, algunos vasos sinovios. Son glándulas muy chiquitas que a veces, ahí se ve las células principales y las células oxífilas, la diferencia entre unas y otras. Las oxífilas son más acidófilas, las principales son más basófilas y más chiquititas. A veces vuelan estas glándulas cuando uno hace digamos, a nivel quirúrgico, una resección de por ejemplo, de un tumor de tiroides o algo, que saca la tiroides y vuelan las paratiroides. Hay que tener cuidado con eso porque es difícil reemplazar su función. Bueno, decíamos que tiene esa función hipercalcemiante, estimula la resorción ósea y a nivel del riñón estimula la reabsorción del calcio en el túbulo contorneado distal y estimula la conversión de vitamina D a su forma de activa, que es el 1,25 de hidroxicolecalciferol o vitamina D3.
Por último, la glándula adrenal o suprarrenal, como la quieran llamar, también tiene, fíjense que todas tienen la misma cápsula, tejido conectivo colágeno denso no modelado. El estroma también es de tejido conectivo colágeno denso no modelado y se divide en dos grandes grupos, dos grandes zonas, perdón. Una corteza y una médula. La corteza es más acidófila, la médula es más basófila. La corteza tiene tres capas. Una capa está en contacto con la cápsula, que es como pequeños glomerulitos, donde van a encontrar células formando ovillos. Esa capa glomerular va a liberar mineralocorticoides. ¿Cuál era el mineralocorticoide que actuaba en el riñón? La aldosterona. La capa intermedia, que es la más extensa, es la fasciculada. Son células en hilera que tienen una conformación histológica característica de una célula formadora de esteroides, que tiene un montón de inclusiones lipídicas dentro, que le dan el aspecto como apolillado o de esponja. Por eso a esas células le ponen el nombre de espongiocitos. Esos lípidos que contiene, ¿qué son? ¿Por qué tiene inclusiones lipídicas? En general, estas células formadoras de esteroides tienen inclusiones lipídicas. ¿Por qué? Porque a partir del colesterol forma las hormonas. Perfecto, porque necesita colesterol para formar esas hormonas esteroides. Esas inclusiones lipídicas son de colesterol. Entonces, ese aspecto característico que tiene el espongiocito o las células de la capa fasciculada se da por esa presencia muy grande de colesterol para formar la hormona que forma esa capa, que es el cortisol, que también es una hormona, un hiperglucemiante lento, es una hormona de estrés, bueno, que activa ciertos sistemas y representa la mayor capa, y sobre todo a nivel intrauterino. Cuando es el desarrollo del feto, la fasciculada está muy desarrollada porque el feto necesita mucho cortisol. Después se va achicando. Por eso las suprarrenales de los bebés son muy, muy, muy grandes, sobre todo de los recién nacidos. Capa reticular, que es la más que está en contacto con la médula, son células dispuestas en redes y lo que forman son esteroides sexuales débiles, en este caso 17 de hidroepiandrosterona. Y la médula, a que me pasé, perdón, forma a partir de células cromafines y ganglionares, forma adrenalina y noradrenalina, que son las hormonas de estrés. Ahí vemos las capas bien diferenciadas. La cápsula, la glomerular, mineralocorticoides, aldosterona, fasciculada, que es espongiocitos, formación de cortisol o glucocorticoides, reticular, esteroides sexuales, 17 de hidroepiandrosterona y médula adrenal con las células cromafines y ganglionares que van a formar adrenalina y noradrenalina. Ahí se ve bien la zona glomerular, a la izquierda de la cápsula, zona glomerular, zona fasciculada. Ahí se ve bien la zona fasciculada y entre medio los capilares fenestrados donde vas liberando las hormonas. Y en la parte profunda, la zona reticular y la médula adrenal más basófila. Esto es un Sudán donde muestra toda esa impregnación en lípidos, sobre todo por la formación en las capas de la corteza a partir del colesterol, y en la médula no hay casi nada. Un Sudán black, o Sudán negro. Y acá lo que se libera, como dijimos antes, aldosterona en la glomerular, cortisol en la fasciculada, andrógenos en la reticular y catecolaminas en la médula. Otra vez lo mismo. ¿Cuáles son las funciones del cortisol? Hipoglucemiante lento, catabolismo, gluconeogénesis, glucogenolisis, lipólisis, proteólisis, hueso, actúa sobre el hueso, fibroblastos, linfocitos, linfoblastos, riñón, aparato digestivo, como decía, es una hormona muy importante. Y 17 de hidroepiandrosterona o DEAS es lo que forma en general la capa reticular.
Y la médula, que decíamos que a partir de esas células cromafines va a liberar la adrenalina y noradrenalina, que son hormonas de estrés, van a aumentar la frecuencia cardíaca y respiratoria, vasoconstricción periférica, aumento de la presión arterial, vasodilatación muscular y cerebral, dilatación pupilar, disminución de la motilidad intestinal y hiperglucemia. Son esas las funciones. Después, si quieren, en el libro hay un apartado de pineal. La glándula pineal lo que hace es formar la melatonina. ¿Qué hace la melatonina? La hormona del sueño, ¿no? Es una hormona que lo que hace es, no es del sueño, sino que regula el ritmo circadiano, se llama. El ritmo circadiano es el ritmo día-noche. Eso se ve afectado cuando, por ejemplo, tenemos un viaje largo. Yo hoy, esta noche me voy a China. Viajo a China, no es un chiste, es verdad. Viajo a China y voy a estar el viernes llegando a China a la noche, que va a ser la mañana de acá. Mi pineal va a tener un desfasaje de secreción de esa melatonina porque no voy a tener contacto con la luz, no voy a tener ciertos estímulos para que deje de secretar y por ahí empieza a secretar y alterar ese ritmo circadiano. Eso es lo que genera lo que se llama el jet lag, que es una enfermedad que tiene que ver, es una situación, no es tampoco una enfermedad, es una situación que ocurre cuando uno cambia muchos usos horarios de golpe y el ritmo circadiano se ve afectado. Algunos toman melatonina sintética, no hay una real comprobación de que realmente haga un efecto que disminuya el jet lag, y creo que lo único que disminuye el jet lag es la aclimatación y la situación de estar en unos días hasta que se organiza esa glándula y empieza a secretar adecuadamente la melatonina. Pero bueno, es una glandulita muy chiquitita, nadie le va a preguntar nada, sépanlo como un detalle, además está bueno para saberlo el día que viajen por qué les pasa eso. El día que viajen a un lugar donde tengan cambio de uso horario, porque si viajan a Uruguay o acá a Brasil no va a cambiar nada. Bueno, preguntas. ¿Nada? ¿Ninguna pregunta? ¿Me están escuchando o estoy hablando? Se escucha. Bueno, recuerden que seguro la semana que viene vamos a cambiar el horario del seminario. Estén atentos a esa por ahí posible. Ya apareció en el campus. Ya Dice apareció. que a las 10 de la mañana, martes. Perfecto. Sí, que van a ser las 10 de la noche así que tengan en cuenta eso para el seminario y nos veremos el martes en su mañana y en mi noche. ¿Está? Dale, buenísimo. Gracias. Gracias, Chao. nos vemos. Chao. No, no.